Comenzamos con el principio prefilosófico. Esta lección la he subdividido en varias partes para facilitar la búsqueda de los temas. En la aparición del pensamiento humano, del trabajo reflexivo de los primeros hombres, ya se utilizaba el término moral y se definía de muchas formas, había muchas alternativas de definición. De hecho, cuando vimos la lección de principio etimológico, ahí pudimos ver algunos de los sentidos que se le daban a la palabra moral. Posteriormente, el carácter también aparece como un concepto importante, ¿verdad? Inicialmente se entiende que el carácter se construye o se corrompe, no es perpetuo, es decir, no nos llevamos a la tumba el carácter, lo vamos modificando conforme avanza la vida. Además, se considera también en la antigüedad que un simple acto podría ser decisivo para determinar la cualidad moral de un individuo o una acción. Ponemos el ejemplo bíblico de el buen ladrón. El buen ladrón fue condenado a la muerte junto con Jesucristo, ¿verdad? Pero en el último instante en que él hace el reconocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Le reconoce como rey, le pide que lo lleve a su reino, él hace prácticamente un acto de fe y ese acto moral final de intentar rectificar y reconocer su condición, ¿verdad? Ese fue suficientemente decisivo para que Jesucristo le dijera que estaría con él en el paraíso. Es decir, desde el punto de vista religioso, esto se cumple, ¿verdad? Porque el simple hecho de cambiar de actitud ante una acción ya puede determinar el grado moral, ¿verdad? El grado de cercanía con la recta moral o su grado de lejanía para poder determinar que el acto realmente es bueno o es malo. En la antigüedad también se consideraba que todos los actos morales, ¿verdad? No se pueden definir simplemente con la intención, ¿verdad? De hecho, de ahí surge una frase muy antigua: el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Y en la mentalidad de la filosofía también oriental hay un proverbio que dice: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande, porque no podemos simplemente creer que alguien es moral solo por desearlo. Es necesario que la moral también sea una acción, sea pragmática. En la antigüedad también se creía, ¿verdad?, que es necesario siempre hacer esta distinción entre lo que es bueno y quién pretende serlo, ¿verdad? El tema de la intención es importante. Hay bondad por inclinación y hay bondad por deber. Hay quien hace acciones buenas porque siente que debe hacerlas y hay gente que lo realiza porque se siente obligado a hacerlas. Y en ese detalle también hay que determinar, ¿verdad?, el grado de moralidad, porque alguien perfectamente obligado puede ejecutar actos buenos, pero no significa que en su interior él sea una persona rectamente moral. Puede ser que alguien incluso esté en una misa, ¿verdad? Como el caso de un joven, puede que vaya a misa, pero no quiere estar realmente en una misa, ¿verdad? Así que por más que esté presente en un acto aparentemente moral, su intención, lo que conlleva en su ser, en su conciencia, es lo que realmente debería de determinar si es realmente bueno, ¿verdad? O si solo pretende serlo. Se creía también que hay personas que sin ser religiosas son buenas, ¿verdad? Así como hay personas que parecen ser religiosas y no son buenas. Eso es importante, aprender a definir también el grado de transparencia o de hipocresía que puede haber al momento de ser alguien aparentemente moral. Dentro de los principios filosóficos también se manejaba el término moral y el término de inmoralidad. La inmoralidad aquí se entiende casi como lo va a definir Aristóteles, ¿verdad? Es el término acrasia que utilizaban los antiguos griegos, ¿verdad? Los hombres son arrasados por la acrasia. ¿Y qué entendemos por acrasia? La acrasia es esta facultad de que todos podemos juzgar acertadamente, pero muy pocos pueden tener esta capacidad de seguir los dictados de la razón, normalmente vencidos por el placer, ¿verdad? Según la definición de Ninet del año 2007, ¿verdad? Es esta capacidad de saber lo que es bueno, pero por el placer no querer hacerlo, ¿verdad? Entonces caemos en esta actitud de guiarlo más por las partes instintivas que por las partes, ¿verdad?, intuitivas o racionales. Entonces, es importante aprender a diferenciar eso, que el ser humano recto tiene que guiarse por la razón, pero en la antigüedad también ya se entendía que había personas que se dejaban llevar solamente por el hedonismo. Sócrates afirmaba que la acracia no existe, pero no es el único que opina al respecto. Sócrates afirma que sí, y siendo pues partidario de la
política de Aristóteles, ¿verdad? Considero que su filosofía es un poco más acertada en este caso que la de Sócrates, porque sí sabemos perfectamente hoy en día y podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que sabiendo lo que es recto no lo hacen, solamente guiados por la avaricia, por el afán del tener, por el poder, ¿verdad? Por la lujuria. Entonces han caído obviamente en esta pues batalla perdida donde han vencido a su racionalidad y han puesto por encima el estandarte del placer. Decía Baruch de Spinoza, cuanto más busca cada hombre su propia utilidad, tanto más útiles son los hombres mutuamente. Sin embargo, sucede raramente que los hombres vivan según la guía de la razón. Ese es el drama humano, ¿verdad? Que aún sabiendo todos lo que es bueno, no nos dejamos guiar por la razón. Recuerdo un video una película en realidad de Charlie Chaplin que se llama El Gran Dictador, una película de los años 20 o 30. Esta película, perdón, años 40, de los años 40, porque está en plena época de la Guerra Mundial. Él trata de hacer una crítica sobre el régimen autoritario, ¿verdad?, fascista de los nazis. Y él al final, en su discurso, él hace un llamado a la humanidad. Obviamente utiliza el micrófono haciéndose pasar por Hitler para dar un discurso distinto al que daba Hitler. En vez de hablar de supremacía racial, de hablar de poder político, él empezó a hablar de la capacidad del hombre, si quisiera y si realmente tuviera la voluntad de hacerlo, de convertir esta realidad en una realidad amigable, ¿verdad? Que la ciencia sirva para hacer el bien, que los avances científicos sirvan para hacer el bien y que los soldados cumplan su deber de proteger al pueblo y no de ponerse como carne de cañón en contra del pueblo, ¿verdad? Que es lo que comúnmente busca el dictador. Entonces, él trata de dar un discurso donde enseña que la razón humana debe guiarnos hacia ello. Sin embargo, pues se presenta como una utopía al final de esta película. La ética demostrada según el orden geométrico, Baruch Spinoza confiaba, era un matemático también y confiaba en que la capacidad pues, de la razón humana, el intelecto, sería capaz de medir esto y dejarse guiar, ¿verdad? Desgraciadamente hemos visto a lo largo de la historia que no ha sucedido como estos hombres esperaban. Otros elementos es el tema de la conducta. Etimológicamente definimos que conducta es conducción, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con el conducirse éticamente, sino con las acciones nada más. Pero surge un problema respecto a la conducta, ¿verdad? El tema de que a veces las personas parecen que no saben conducirse a sí mismas. Decía Ortega y Gasset, filósofo español, ¿verdad? Que la vida es de por sí un quehacer, pero éticamente es más un quehacerse, ¿verdad? Es la facultad de irse construyendo, ¿verdad? A través de las acciones que hacemos. Sócrates decía que somos lo que hacemos cada día. Entonces, alguien moral es alguien que se ha hecho a sí mismo cada día para poder ser realmente moral. Pero en algunos lugares, como en Francia, el término de la conducción desde el punto de vista de la ética generó un conflicto y es el término que en Francia la palabra conducirse y no conducirse pues ha llevado a una cierta confusión, ¿verdad? En francés decir conducirse es conduite, ¿verdad? Conducir es conduite y conducirse es se conduite. Ese es el equivalente al conducirse y no conducirse al cual se refería el filósofo Marco Tulio Cicerón. Pero posteriormente ahí cae un problema, el problema de que en Francia se empezó a creer que habían hombres que se conducen, que tienen buena conducta, y hay hombres que no se conducen, es decir, que tienen mala conducta. Sin embargo, es una contradicción tremenda y de hecho veremos por qué. Es cierto que se parece al término de acrasia, ¿verdad? El dejarse dominar por los placeres. Pero en realidad, cuando hablamos de que alguien no se conduce, de que tiene mala conducta, caemos en una pequeña contradicción. Porque hacemos la siguiente pregunta. ¿Habrá algún ser humano que no se conduzca a sí mismo? ¿Habrá alguien que no tome buenas decisiones? ¿Verdad? ¿Será que el asesino, el ladrón, el que miente, no sabe realmente lo que está haciendo? No sabe que su actuar realmente es malo, se le olvida realmente que lo que es bueno. Entonces, realmente aquí cabe un problema, ¿verdad? No podemos cometer el mismo error del problema francés, ¿verdad? Todos los seres humanos de alguna manera nos conducimos, ¿verdad? Es evidente que debemos reconocer que la moralidad es algo inexorable al género humano. Decíamos que la moralidad es algo integrado al ser humano, no es un adorno.
no es algo que se decore, que sirve para decorar la vida. El ser humano es un ente moral, ¿verdad? Está dentro de su misma naturaleza y por lo cual tendría que tener la capacidad de conducirse siempre. ¿Quién no podría conducirse? Solo alguien que padezca de alguna enfermedad, alguien que entre obviamente dentro de los ambientes de las psicopatologías, ¿verdad? Alguien que padezca incluso la idiocia, que es una enfermedad mental, de la incapacidad de dirigirse según la razón, ¿verdad? A eso se le llama idiocia, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra idiota, el que no se conduce según la razón, porque carece obviamente de las facultades racionales. Solamente esas personas serían incapaces de conducirse. Todo hombre, incluso los inmorales, entre comillas inmorales ahí, se conducen, ¿verdad? Eso es algo innegable. Y por ejemplo, el caso de uno de los más grandes criminales de la historia, Pablo Emilio Escobar, uno se pregunta, ¿y él será que nunca hizo cosas buenas? ¿Verdad? Porque su hijo dice que fue un buen padre, ¿verdad? Su esposa lo tenía por buen esposo, hasta que se enteró de algunas infidelidades. Pero en realidad, desde la perspectiva de la familia, Pablo Escobar se comportaba como alguien bueno. Lo que pasa es que tenía una doble vida y a conciencia, a voluntad, él quería llevar esa doble vida, guiado obviamente por el placer del dinero. Vita de Gende Ratio, decía Marco Tulio Cicerón. Vamos a traducir esa frase, ¿verdad? La vida guiada por la razón. Antes de una filosofía del ethos, de una filosofía de la costumbre o la ética, ¿verdad? Se hablaba en la antigüedad de el modo de conducir la vida. Marco Tulio Cicerón decía la vida invadida o controlada por la razón, guiada por la razón. Esa es la intención de cómo se entendía antes la ética. Antes de hablar de esta filosofía del ethos, que es un término bastante moderno, ¿verdad? Se hablaba de esta manera, ¿verdad? Hay que aprender a guiarse de la virtud, guiarse de la razón, guiarse del intelecto, y esta era la especie de ética que existía en aquel entonces. Estamos hablando de las primeras civilizaciones, desde los sumerios, los chinos, ¿verdad? Hasta llegar a los griegos y los romanos, antes de que aparecieran los grandes filósofos. Aunque es evidente que hay gente que vive la vida como decían los franceses, como un se laisser aller, ¿verdad? Como un dejarse ir. Se laisser aller significa alguien que vive de manera pues fortuita, sin ningún tipo de plan, ¿verdad? Guiado posiblemente por la rutina de la vida, sin ninguna aspiración. Entonces hay gente que pareciera que no toma la decisión de controlar su vida, sino que simplemente vive, ¿verdad? Según se le va apareciendo el fenómeno frente al rostro. Entonces es importante que la persona que quiere aspirar a la ética aprenda a conducirse y en este caso aprenda a planificar su conducta, aprenda a planificar su obrar, ¿verdad? Es parte de la ética antigua, ¿verdad? Que hemos heredado y que tenemos que seguir sosteniendo también como parte de esta herencia. Entonces el ser humano, cuando se guía, cuando va hacia el frente, normalmente está guiado de muchos elementos, ¿verdad? Está guiado de su capacidad de reflexión, está guiado también de su capacidad de autocrítica, está guiado también incluso del remordimiento cuando ha hecho una mala acción, está guiado del sentido del deber, se guía también de la conciencia, que juega un papel importante, se guía del dominio de sí, esa capacidad de decir sí o no, ¿verdad? De ser templado con los placeres, ¿verdad? La capacidad también de autodefinirse, de saber quién es en una realidad específica. Y también se guía de la autoestima, ¿verdad? De cómo valora también su ser. Entonces, todos estos elementos intervienen en esta capacidad del ser humano de aprender a conducirse en la vida, ¿verdad? Y no podemos negar que inciden, ¿verdad? De manera muy real, de manera muy constante, cada uno de estos elementos cada vez que actuamos en la vida social. El yo, pues, es el que toma al final las decisiones, pero guiado de todos estos elementos que lo impulsan. Por lo que inmoral no debe significar amoralidad. A eso queremos llegar. El error común es creer que alguien inmoral es alguien que carece de moral. Sin embargo, alguien inmoral no significa eso. Amoral significa alguien sin moral. De hecho, la palabra a es un prefijo griego que significa sin, ¿verdad? Alguien sin moral. Inmoral vendría más bien a ser la contradicción de la moral. Es decir, sabiendo lo que es moral, aún conociendo la moralidad, queremos ir en contra de ella. Entonces diríamos que la inmoralidad sería la capacidad moral de decidir no conducirse como un ser bueno. Eso sería el mejor concepto que podríamos dar de inmoralidad. Y amoralidad, pues ya sabemos que es alguien que carece de moral. Normalmente llamamos inmoral al hombre que comprendiendo lo que debe hacer, no lo hace. Así lo define la ética.
¿verdad? Posee sentido moral, pero carece de la fuerza moral para actuar siempre bien. Entonces se da esta bifurcación, ¿verdad?, de decisiones humanas entre cultivar las virtudes o dejarnos llevar por los vicios. Pero al final, en cualquier decisión que tomemos, el ser humano siempre ha actuado como un ente moral. Para ir terminando, pues algunas cuestiones resultantes, ¿verdad? Nace un problema interesante para la reflexión de la ética, algunas preguntas que hay que ir solucionando. ¿Será que la felicidad, porque hay que ver que las virtudes de alguna manera nos alcanzan la felicidad, ¿será que la felicidad es la finalidad de la ética? ¿Verdad? ¿Será esa su finalidad? ¿No será realizar el bien, cumplir con el deber o lograr la perfección su finalidad? ¿Qué relación hay entre ética, entre deber, entre bien y felicidad? Estos elementos son los que van a ir fundamentando lo que será el surgimiento de la disciplina que hoy llamamos ética, ¿verdad? Es lo que va a ir generando, obviamente, la opinión de diferentes filósofos y pensadores a lo largo de la historia para ir creando, obviamente, la disciplina, los principios y todos los demás elementos que surgen de esta reflexión. Pero son preguntas fundamentales que también podemos seguirnos haciendo hasta el día de hoy. Un dato revelador: todos los calificativos que hemos visto, inmoralidad, amoralidad, acrasia, surgieron mucho antes de la filosofía. De igual manera, el sentido de la ausencia de valores morales como tales en la vida de la acción humana, para la vida social, pues aparece también antes de que aparezca la disciplina que llamamos hoy en día axiología, que es la disciplina que estudia los valores. Es decir, antes que aparecieran estas dos disciplinas, ya existía obviamente el carácter moral de las personas y ya había obviamente calificación de los actos morales. Por lo cual, más adelante vendrá obviamente el papel de la filosofía de venir a sistematizar obviamente todo lo que sería la reflexión sobre cada uno de los fenómenos morales que el hombre vive en su cotidianidad. De ahí que se considere todo lo anterior que hemos visto como un arjé prefilosófico. Y ahí nos quedamos por esta ocasión.